Hoy, Señor, compartimos este tiempo como hermanos, todos mirándote a ti, al Padre perfecto, a ese que miramos, a ti, Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Hijo de Dios, que entregó su vida por nosotros. A ti, Espíritu Santo, también. En el Espíritu, Señor, te percibimos, te miramos. Gracias por guiarnos. De hecho, Espíritu Santo, perdona si no te hemos agradecido por tu paciencia, por tu sabiduría, por tu perseverancia. Tú, Señor, has estado con nosotros, viéndonos como muchas veces nosotros no estamos contigo y sin embargo tú no te vas. Viendo cómo muchas veces te menospreciamos y tú por eso no nos desprecias, no nos rechazas. Por eso, soportando hasta que te apaguemos. Y por eso en tu palabra nos dices que no te apaguemos, no apaguemos el Espíritu Santo y el don que hemos recibido, maravilloso, precioso y muchas veces menospreciado. Señor, por eso hoy te pedimos perdón por esa frialdad que tenemos contigo. Te pedimos perdón porque muchas veces nos habla, decimos eso está bien, pero después no hacemos nada con esa palabra. Hoy te quiero pedir perdón por las veces que hemos escuchado tu palabra y la palabra queda en el amén, porque terminan, por ejemplo, esta reflexión de esta mañana y vuelvo a vivir mi vida conforme a mis criterios. Perdona por cada día que escuchando tu voluntad perfecta, volvemos a vivir conforme a nuestros criterios y ya. Cosa que no está bien, porque entonces estamos endiosando nuestro criterio, estamos endiosando lo que creemos, estamos endiosando nuestra percepción y no la verdad. Y no endiosar lo que tú dices, es no endiosar que tú eres Dios, porque tú eres la verdad. Perdónanos porque solamente nos agrada escucharte, pero muchas veces nos desagrada obedecerte. Perdónanos porque la palabra de cada mañana muchas veces ha terminado en justo momento en que se concluye, pero no se ve reflejada en nuestras acciones. Hoy, Señor, yo te suplico que si es necesario, por medio de situaciones, de tu palabra firme que nos suena en la cabeza, de los medios que tú sabes, porque cada corazón responde mejor a lo que tú sabes darle a cada quien. Muchos porque las palabras les suenan, otros porque los eventos le gritan las malas consecuencias. Háblanos hoy, Señor. Hoy yo te lo pido. Muéstranos el resultado de no atender a tu palabra y también el regocijante premio, la regocijante provisión de obedecerte, Señor. Haz evidente que obedecer tu palabra o no tiene resultados diferentes. Por supuesto, obedecer tu palabra, el resultado apropiado. Por supuesto, desobedecer tu palabra, el oprobio, la equivocación, el infortunio, el herirnos o herir a otros, Señor. El hacer malas relaciones con las personas, porque a veces creemos que la relación es buena porque nos gratificamos, porque nos sentimos bien. No, que sea una relación gratificante no quiere decir que esté bien, porque es como el que consume sustancias. Las sustancias le gratifican, le hacen sentir bien, pero está mal, porque igual se está minando su cuerpo, se está dañando su mente, se está arruinando su vida y le está causando daño a los demás. Muéstranos y que no sea solamente por dinero, pero me va bien con la gente, que estamos bien. Porque a veces lo peor que nos puede pasar a nosotros es que nos vaya bien cuando estamos haciendo lo incorrecto. Porque que nos vaya bien con las personas haciendo lo incorrecto disfraza la verdad. Pero la verdad al final siempre se mostrará por medio de las consecuencias de tu justicia. Y no queremos, Señor, ver las cosas muy tarde. Bienaventurado el que apenas se equivoca, es corregido por tu palabra, por tu espíritu. Y desventurado aquel que tiene que vivir las consecuencias de sus errores para, si acaso, comprender. Y más desventurado aquel que, incluso viviendo las malas consecuencias, no cambia, Señor. No queremos ser aquellos que tengamos que ver los problemas
para decir me equivoqué, o peor aún, que viviendo los problemas que causamos por no obedecerte, nos neguemos a eso, porque también hay negación, y si hay espíritu que nos lleva a negarnos, échalo, Señor. Quita de nosotros la negación y con corazón humilde, haznos buscarte, piadosa, confiada, humildemente siempre, para enderezar nuestras sendas. Hoy, Señor, queremos que tu palabra también remueva conceptos equivocados, y hay un concepto muy equivocado que vas a remover hoy si te creemos, si confiamos y decimos tu palabra es verdad. Hoy, Señor, te entregamos entonces, por tal razón, nuestro corazón, nuestra mente, para escucharte, creerte, obedecerte. Bendita tu palabra que hoy nos lleva a la verdad, alejándonos de las mentiras, palabra bendita y que viene con poder. Eso lo decimos creyendo y esperando. En nombre de Jesús, amén. Buenos días a todos, y esta palabra va a ir en contra de algo que muchas veces hemos dicho o hemos escuchado a otros decir. Esa pregunta que nos duele, no es una pregunta feliz, esta es una pregunta que tal vez nosotros no hemos hecho o otras personas la han hecho a nuestro alrededor, y que no es una pregunta que se hace con alegría. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no impide el mal de inmediato? Cuando alguien dice, ¿por qué Dios no ha hecho? ¿Por qué Dios no hace en este momento? No suele hacerlo con alegría, suele hacerlo con molestia, con frustración, cuestionando, con amargura. ¿Por qué no? Claro que sí. Dios está viendo lo que ocurre y no hace nada, o no veo su bien. Y hasta muchos dicen, creo que no hay Dios. Porque el mal que no se frena de inmediato, muchas veces se malinterpreta y nos lleva a alejarnos de Dios. De hecho, hay hasta un paso que hacemos que es lamentable, porque damos el primer paso, es decir, ¿por qué Dios no hace nada? Donde estamos cuestionando su integridad. Pero a veces vamos más allá. Entonces no hay Dios. O sea, de negar o de dudar de sus principios, de su sabiduría, de su integridad, pero o sea, todavía diciendo hay Dios, pero no estoy de acuerdo con su forma de actuar, con sus pensamientos, a negarlo, entonces no hay Dios, ya entonces caemos en un error mucho más lamentable. ¿Cómo evitarlo? Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Porque sí, Dios todo lo sabe, todo lo hace. El Señor no dice que yo no hice porque no tenía la capacidad como nosotros. Nosotros como seres humanos a veces no resolvemos los problemas porque no tenemos la capacidad. Porque a veces resolver el problema implica dinero, implica poder. Y como no tengo el poder, no tengo el dinero, no tengo el tiempo, no tuve el tiempo para resolver esto, no tuve la sabiduría para hacer esto, por eso fallamos. Pero resulta que Dios siempre tiene sabiduría. Dios siempre, Él está por encima de los tiempos. De hecho, Él sabe desde la eternidad lo que va a pasar, así que a Él nada le toma por sorpresa. Dios siempre tiene el poder, y la sabiduría, el tiempo. Dios siempre tiene el buen querer. Dios siempre tiene todo lo necesario para resolver. Entonces, ¿por qué no resuelve? En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, sino que algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿De qué se tiene que arrepentir la gente? De causar mal. Que todos se arrepientan de seguir haciendo daño a los demás. De eso se tienen que arrepentir. Y eso va a motivo para nosotros quedarnos, Señor, ¿por qué no has hecho nada al respecto? ¿Por qué eres el Señor de las tardanzas? Sí, porque dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. El Señor de las tardanzas, pues no, es de los tiempos perfectos. Y ese tiempo perfecto está motivado porque Él aguarda. Él está aguardando que los que se arrepienten, que los que hacen mal, se arrepientan. Y gloria a Dios por eso. Porque, seamos honestos, si el Señor no hubiera tenido paciencia con nosotros, nos hubiéramos condenado.
Porque recuerden, digo, a menos que aquí haya alguien diferente, y yo no soy el diferente aquí, nosotros no fue en el error, el error 1, en el día 1, en el minuto 1, en el segundo 1 que nos equivocamos, que dijimos, me arrepiento, le entrego la vida al Señor. No, por lo menos si alguien está aquí y ha vivido eso, gloria a Dios. Yo francamente lo dudo. No que quiera dudar de usted, pero francamente dudo por nuestra condición que en el primer error, en el primer minuto, al primer segundo, nosotros dijimos, ya no puedo. Y por el primer minuto, por el primer segundo, el Señor no hubiera podido hacer justicia. Y así se acabó. Se acabó porque hiciste mal. Pero el Señor le esperó no el minuto 1, ni el minuto 10, ni la hora 10, ni el día 10. Hasta 10 años o más. Esperó por nosotros mucho tiempo, algunos tal vez menos de 10 años, pero esperó bastante tiempo para que procediéramos al arrepentimiento y fuéramos salvos. El detalle es que nosotros también hicimos de las nuestras. Muchas veces con maldad, otras veces con ignorancia, porque también aquí hay un detalle. Muchas veces nosotros hicimos mal porque no sabíamos que era el bien. Y creíamos que lo que bien hacíamos estaba correcto. Después, y sí o no, ¿cuántos después hemos comprendido que aquello que hicimos en una o más ocasiones estuvo mal? Estuvo terrible. De verdad, yo me sonrojo y me abochorno cuando recuerdo algunos consejos que di y algunas cosas que hice aconsejándome por mí mismo, siguiendo mi propio consejo, el consejo de personas que estaban igual o porque yo. Por eso es que el Señor da un tiempo para que todos procedamos al arrepentimiento, porque el arrepentimiento y la conversión es lo que nos da salvación. Y bendito Dios que no nos toma en cuenta desde el primer momento, la primera falla para condenarnos, pero también para que desarrollemos nuestro carácter, porque el Señor nos exige a nosotros también desarrollar un carácter. Vamos a la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3, versículo 12. También es que esta pausa para nosotros bochornosa, dolorosa, digna de enojo desde nuestra carne, pero no desde nuestro espíritu, nos lleva a esta pausa a actuar correctamente. Si Dios es correcto en medio de ese lapso de pecado de nosotros tenemos que ser como Él, correcto. Dice Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Así que aquí el Señor dice que como escogidos de Dios debemos vestirnos de atributos dignos, no de crueldad, sino de misericordia. Si antes cuando la gente se equivocaba yo era extremadamente duro y cruel, ya debo tener misericordia. Me quito esa prenda, esa camiseta de la dureza para ponerme la de la misericordia. Si antes había malignidad, ya no puedo. Despídase esa prenda, por más bonita que a usted le pareciera que fuera. Vístase de benignidad, de humildad, porque cuando los demás fallaban, ¿qué hacía antes? Con soberbia los señalaba, los torturaba con mis palabras, los martirizaba. Ahora humildemente, reconociendo que hemos fallado, tenemos que actuar ahora. Mansedumbre, siendo manso a la voluntad de Dios, es no pague mal con mal. Más bien, ante el mal, devuélvele con palabra de bendición y con acciones buenas. Buenas porque son conforme a la bondad de Dios y nosotros con gustos la hacemos. Y vistámonos de paciencia, o sea, esperemos y ya no digamos, ¿por qué Dios no impide el mal de inmediato? Porque mientras tanto debe tener paciencia. Espera en el Señor. Pero esta paciencia implica que le creemos a Dios. ¿Por qué somos impacientes? Puede ser porque no terminamos de creerle a Dios. O porque todavía queremos ser como Dios y que se hagan las cosas en mi tiempo y a mi manera. El Señor nos prueba a nosotros en esa pausa para que quedemos expuestos ante Él. ¿Quién es Dios? Yo que soy Dios y sé cuándo y cuánto esperar,
o tú que quieres que sea en tus tiempos, y a veces hasta qué triste porque queremos ser Dios de Dios, diciéndole actúa, actúa, Señor, actúa. Tiempo, tiempo, actúa. Suena fuerte, pero no deja de ser cierto. Aunque no lo digamos, actúa, 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 pero Señor, ¿por qué no impides el mal de inmediato? ¿Será que no eres bueno o que no hay Dios? Y el Señor quiere también que vivamos algo conforme a lo que Él nos muestra y que pone en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Y vamos a verlo en Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10 nos habla de tener una actitud correcta y que proviene no de vivir, porque ¿qué es lo que pasa? Que a veces vivimos de las circunstancias. Yo estoy bien si todo está bien. Yo estoy mal si las cosas están mal. Entonces, si yo estoy bien, si las cosas están bien y estoy mal, si las cosas están mal, ¿dónde está Dios en medio de esto? ¿Acaso Dios juega un papel en mi ánimo? Y Dios es mi Dios cuando Él juega un papel en mi ánimo. Vamos a Proverbios 10, 28. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 28. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Los impíos esperan que nunca le va a causar daño lo que vive, mas esa esperanza perecerá cuando vean juicio. Benditos los impíos que ven juicio aquí en la tierra mientras están vivos antes de morir y resucitar para condenación, porque tendrán la oportunidad de arrepentirse. Pero desventurados aquellos impíos que viendo consecuencias aquí persisten y perecerán para siempre en la condenación. Pero vamos a ver lo primero que dice: la esperanza de los justos es alegría. Somos justos si le creemos al Señor, si somos justos en nuestra actitud hacia Él, si somos justos en seguir creyendo que Él es Dios, que Él es bueno, que Él es perfecto. Él sabe cuándo hacer las cosas. Y en eso nos alegramos. Y aquí también decimos: Señor, tú eres nuestro Dios, porque mi alegría no depende del mundo, no depende de mis afanes, de mis tiempos, depende del kairos, de tus tiempos, de tus ocasiones, de tus épocas, de lo que tú determinas. Yo estoy bien porque estando todo mal, el Señor es mi esperanza. Allí es donde también el Señor utiliza estas cosas para examinarnos. Y ¿sabes qué es bueno que nos examinemos? Porque si no fuéramos examinados, tal vez muchos nos llevaremos el chasco cuando diríamos: Señor, yo soy salvo porque tú eres mi Señor. Vamos a examinar esto. ¿Qué es lo que nos lleva a la salvación? Confesar que Jesucristo es el Señor, que Él es Dios. Si yo no me pongo a pruebas, o si el Señor, mejor dicho, no me pone a prueba, ¿cómo yo voy a saber que el Señor es mi Señor? Es mi Dios. Y es que las dificultades ponen a prueba si yo le creo al Señor. Las dificultades ponen a prueba si Él es el que gobierna o es el pecado el que gobierna mi ser. Benditas estas situaciones que ponen a prueba si somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos salvos. Ya que estamos en Proverbios, vamos al capítulo 14. Proverbios 14, 29. Esto debe llevarme a no airarme y no decir: ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no muestra su poder? O peor aún, creo que no hay Dios. Y aquí vemos que las pausas de Dios son para elevar mi condición. No para dudar de Él, es para elevar mi condición, hacerme más similar a Él, más a su imagen y semejanza. También sabiendo esperar y sabiendo que todo tiene su hora. Dice Proverbios 14, 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y si nos golpeó en la cabeza, gloria a Dios para corregirnos. Y si no nos golpeó en la cabeza esta última línea, gloria a Dios porque entonces hemos crecido. Y es la línea que pudo habernos golpeado, no es la siguiente, la vuelvo a decir. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad, la pone como Dios. La pone en un pilar sobre el pilar, la pone en un lugar alto. ¿Dónde estoy poniendo la necedad? Depende de mi impaciencia. ¿Dónde estoy poniendo mi entendimiento? En la espera y en no airarme. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Y el Señor nos hace así. Por medio de estas pruebas,
grandes de entendimiento, nos hace más sabios, pero también muestra cuál es nuestra condición y si todavía somos necios. Ahora, después de estos argumentos, ¿qué podemos sacar como conclusión? Hay doble bendición, o hay bendición de ambas partes, de los necios como de los sabios, de los impíos como de los justos. ¿En dónde hay bendición? En esta pausa del Señor. Para los impíos, para que se arrepientan, y nosotros estuvimos al lado de los impíos. Gloria a Dios que no actuaste tan rápido, si no hubieran perdido. Pero también hay bendición para los justos. Primero, para que sepan si son justos, porque en la prueba se descubre la calidad de la persona, así como en las pruebas se prueba la calidad, se pone en manifiesto la calidad de un producto, y ahí vemos si es auténtico o no. El producto, y en el caso de nosotros, nuestro corazón, si el corazón es auténticamente el Señor o no. Y muchos, no lo dudo, que por medio de la prueba han descubierto: yo no soy el Señor, me arrepiento. Y muchos por la prueba, por la pausa esa que me parece muchas veces infame, hemos sido salvos porque nos hemos dado cuenta que no éramos del Señor, porque en la prueba le dimos lugar a nuestra rebeldía, a nuestras malas palabras, y quedó en evidencia que no éramos de Él. Es más, estamos viviendo esta palabra del lado en que más da vergüenza, es la del cuestionamiento a Dios. Es tiempo de arrepentirnos también, porque tal vez estamos molestos porque Dios no ha hecho nada contra los impíos, pero somos solapadamente, ocultamente impíos, porque nos las pasamos cuestionando a Dios. Y por eso el Señor ha dado esa pausa para nuestra salvación. Si creíamos que éramos salvos, pero todavía cuestionamos a Dios por todo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta palabra. Muchísimas gracias. Porque nos ha mostrado que en tu espera está el anhelo de que todos seamos llevados al arrepentimiento para salvación. Porque en la espera estás dando oportunidad al impío, para que el impío no pueda decir: es que nunca me dieron oportunidad. Ahí está, en la espera. Pero también para los que nos consideramos justos, este es el examen para saber si somos justos realmente. Si hemos dicho o estamos diciendo: dejé todo por Cristo y el mundo no cambia, entonces no soy justo, porque estoy diciendo que mi Dios no es justo. Y todavía el Señor nos está dando la oportunidad de arrepentirnos para salvación. Bendita esta pausa que nos ha llevado a veces lamentablemente a maldecir, pero hoy la bendecimos porque es la prueba de tu amor que espera. Todo lo soporta, todo lo espera. Gracias, Señor, por mostrarnos esta verdad que está destinada a remover pensamientos equivocados que pueden estar en nosotros, o para que se lo enseñemos a otros, que corrijan ese lenguaje. Gracias, nuevamente muchas gracias, y bendecimos tu palabra. En nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.